¿Los hombres tenemos algún valor en esta sociedad? O otra manera de expresarlo sería, ¿los hombres ya nos volvimos ciudadanos de segunda clase? Hace poco escuché una frase que me dio mucha tristeza, que decía, que estaba en inglés, que decía, human being or human doing. Y la traducción sería que si el hombre es un ser humano o un humano que hace, seamos muy honestos. Hoy, ¿qué es lo que busca el Estado de nosotros? Si es año electoral, tu voto. Pero si no es año electoral, lo único que les interesa es que seas productivo, que pagues tus impuestos y que mantengas idealmente a una mujer. Es lo único que les interesa. Hoy se mueren cientos de hombres. ¿Les afecta? No, pero estamos concentrados en la violencia hacia las mujeres, que es menos del 10% de la que sufren los hombres. Otro ejemplo, acaba de ser el mes del reconocimiento del cáncer de mama, que es muy importante. A ver, no se confundan, sí es muy importante, pero ¿sabías tú que hay más casos de cáncer de próstata? ¿Cuándo es el mes del cáncer de próstata? ¿O ves campañas en rosado por todos lados? Claro que no. Cuando hablamos de paternidad, ¿qué es más importante, los derechos de las mujeres o de los niños? ¿Nos ponemos a cuestionar eso? ¿Se le considera machismo si lo preguntamos? Hola, bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. En efecto, hoy en día pareciera que el hombre solo es una cartera, tanto para el Estado como en la sociedad. Ay, qué poco hombre si no mantienes una mujer. Qué poco hombre si no mantienes a un bebé. Paga tus impuestos, ve a trabajar, cállate y no opines. A eso nos ha reducido este feminismo actual, que me choca que le estemos llamando feminazis, feminismo tóxico, feminismo moderno. No es feminismo, eso es misandria. Recordemos, el feminismo es igualdad de derechos y obligaciones, entendiendo que somos diferentes. Y misandria es la ventaja hacia la mujer. Eso es todo. Pero hoy, más allá de una cartera, ¿qué somos? Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. En efecto, el feminismo era la lucha por la igualdad de las mujeres, exceptuando cuando llega la cuenta. Cuando llega la cuenta, ahí no les interesa mucho. Cuando exigimos no solo derechos, pero obligaciones, también ahí no, roles de género. Todavía hoy en día escucho en redes sociales mujeres hablando de hombres que no quieren pagar en la primera cita, o que la primera cita quiere ser un café. Los hombres deben pagar, si no, no son hombres. ¿No que mucho feminismo? Queremos igualdad, pero también quiero una cuota laboral de género, en la cual me tengas que contratar por mis genitales, no por mi capacidad o mis méritos. Pero si en una empresa hay más mujeres o más mujeres que ganan más que los hombres, ahí está bien, te aplaudo, eres muy progre, eres muy woke. ¿Y los hombres? Las mujeres insisten en tener igualdad de derechos, pero cuando hablamos de las obligaciones, como que se les olvida. Hablamos de matrimonios igualitarios, claro, en derechos, de yo quiero salir en la noche con mis amigas, pero ¿y las cuentas? No, ahí sí no me gusta. O busco igualdad, pero al momento del divorcio yo me quiero quedar con tus activos. En el momento del divorcio yo me quedo con los niños. Hoy, arriba del 90% de las ocasiones, son las mujeres las que tienen la custodia infantil. O los pagos entre exparejas, y arriba del 90% lo hace de hombre a mujer. ¿Y esa igualdad dónde quedó? ¿En serio los hombres solo somos carteras? Cuando hay algún trabajo difícil, que paga poco, que es peligroso, los que tienen más riesgo laboral, incluyo de muerte, ¿quiénes lo tienen que hacer? Los hombres. Pero yo quiero ese top 1% y me lo tienes que regalar sin el esfuerzo. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Por favor, busca la información en mi perfil. Algo que no cuestionamos mucho es, ¿qué es más importante? ¿Los derechos de los niños, de nuestros hijos, o el derecho de las mujeres? ¿Por qué en un divorcio la custodia de inmediato tiene que llevársela a la mujer? Cuando científicamente, estadísticamente, sabemos que le va mejor si se queda con el hombre. ¿Por qué el hombre es el único que tiene que pagar? ¿No que mucha igualdad? ¿Qué es lo que realmente le conviene al hijo? ¿Que nunca vea al padre? ¿Por qué las mujeres tienen derecho a aplicar leyes vicarias? O si no me pagas lo que yo quiero, o si no haces lo que yo quiera, que el padre deje de ver al niño. ¿Estamos realmente pensando en los hijos?
o estamos pensando en las mujeres? Hoy en día ya sabemos que le va mejor a una persona, un niño o una niña incluso, si tiene relación con el padre. Pero podemos prohibirle al padre que la vea si no hacemos lo que la mujer quiera. Ojo, muchas personas me han criticado. Es que tú eres un hombre que no quieres pagar. A ver. Para empezar, no tengo hijos. Y dos, mi cuestión no es que no paguemos. Como hombres debemos pagar a los hijos. Estoy 100% de acuerdo. Pero ¿por qué se me critica que cuestionemos también la participación de la mujer? ¿Por qué se lo tenemos que dar la custodia a las mujeres? A ver, pensemos en algo. ¿Quién es la que define la intimidad? Las mujeres, digamos lo que digamos, en un aspecto consensuado y legal, obviamente. ¿Quiénes son las que tienen 24 diferentes tipos de anticonceptivos? ¿Y quién tiene acceso al aborto? Y no estoy dando una razón de si es correcto o no. Las mujeres. Pero si ya pasaron esos 3 puntos y la mujer desea tener al niño, ¿por qué es el hombre el único responsable del pago? ¿Y las mujeres y el feminismo dónde quedó? ¿Por qué al tener una relación con una mujer solo el hombre tiene que pagar? ¿Sabías tú que hoy en día arriba del 30% de los hijos no son biológicamente de los padres? Pero eso no es un delito. No podemos meter a la cárcel a una mujer que engatusó a un hombre. Y si tú hablas de pruebas de paternidad, las mujeres se ofenden. ¿Y esa igualdad dónde quedó? ¿Por qué hoy en día como hombres solo somos carteras? Tu único valor no es el dinero. Y tu mente, tu espíritu, tu alma, tu corazón, tus valores, tu familia, ¿dónde quedaron? Hoy, si tú no pagas, tú no eres un hombre. Y lo peor, hay hombres que están de acuerdo. Se supone que el feminismo era igualdad de derechos y obligaciones. Pero cuando llega la cuenta, ya no nos gusta. Por favor, quiérete un poquito más como hombre y critiquemos este aspecto. De nuevo, no estoy en contra de que los hombres paguemos. No es la crítica. La crítica es, ¿y las mujeres dónde quedaron? Porque es feminismo cuando les conviene y después hay roles de género cuando no les conviene. Hazte la pregunta, cuestiónatelo y como hombre debemos cuestionar estas ideales. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.